¿Sabías que llevamos miles de años obsesionados con medir el tiempo? Pues sí, esto no es nada nuevo. Y todo empezó hace más de 3.500 años, cuando las civilizaciones antiguas, como los egipcios, crearon los relojes solares. Eran esos discos con una varita en el centro que proyectaban sombras según el movimiento del sol. Funcionaban, claro, siempre y cuando no fuera de noche o estuviera nublado el día. Nada práctico para un día lluvioso, por cierto. Pero marcaron el primer paso en este viaje alucinante que nos llevó hasta los relojes inteligentes de hoy. Después de los solares, llegaron los relojes de agua o clepsidras, que también fueron idea de los egipcios alrededor de 1500 años antes de Cristo. Básicamente, medían el tiempo con el flujo constante de agua de un recipiente a otro, casi como el mismo principio de los relojes de arena. Los griegos y los romanos mejoraron el diseño con escalas más precisas. Pero el verdadero cambio llegó en la Edad Media con los relojes mecánicos, que aparecieron alrededor del siglo XIV. ¿Sabías que los primeros en diseñarlos fueron los monjes europeos? Bueno, ellos necesitaban una forma de organizar sus rezos diarios. Estos relojes eran gigantes y estaban en torres, como el famoso reloj de la Catedral de Salisbury en Inglaterra, de 1386. Lo cierto es que no eran muy exactos, pero dieron el inicio a los engranajes y resortes que conocemos hoy. Luego, en el siglo XVI, los relojes se volvieron portátiles. Así fue que nacieron los relojes de bolsillo gracias a Peter Henley, un relojero alemán que en 1510 creó un modelo pequeño impulsado por un resorte y no por pesas. Este invento fue un boom entre la nobleza y tener uno era símbolo de riqueza, elegancia y poder. Pero el reloj de pulsera como lo conocemos hoy surgió en el siglo XIX. Fue en 1868 cuando Patek Philippe, una marca suiza, creó el primer reloj de pulsera para una condesa húngara. Curiosamente, al principio se consideraba un accesorio femenino, pero fue durante la Primera Guerra Mundial que los soldados comenzaron a usarlo porque era más práctico que sacar un reloj del bolsillo en medio de la batalla. Y entonces, recién a partir de ahí, se popularizó entre todos. En el siglo XX, la precisión dio un gran salto con los relojes de cuarzo. El primer modelo funcional fue desarrollado por Seiko en 1969. Estos relojes usaban cristales de cuarzo que vibraban con electricidad, logrando una exactitud impresionante y a un costo más bajo. Este avance dejó obsoletos muchos relojes mecánicos para uso diario. Y luego, cuando llegó la era digital, cambiaron todas las reglas del juego. Los relojes digitales, como el Pulsar P1 de Hamilton, se presentaron en 1972. Tenían una pantalla LED roja y eran carísimos al principio, pero abrieron la puerta a los relojes tecnológicos. Finalmente, entramos al siglo XXI con los smartwatches. Aunque el concepto empezó con dispositivos básicos en los 80, como el Seiko Data 2000 de 1983, los relojes inteligentes modernos despegaron en 2015 con el lanzamiento del Apple Watch. Estos dispositivos son mucho más que relojes. Son una extensión del smartphone en la muñeca, ya que, además de simplemente darte la hora, pueden contar tus pasos, medir tu ritmo cardíaco, monitorear tu sueño y hasta realizar electrocardiogramas. ¿Quieres recibir notificaciones, responder mensajes o pagar en una tienda? Todo eso lo puedes hacer desde tu muñeca. Incluso hay modelos que funcionan sin necesidad de un teléfono,
gracias a su conexión LTE. Y si hablamos de personalización, puedes también cambiar las carátulas según tu estilo o estado de ánimo. En pocas palabras, un smartwatch no es ya solo un reloj, sino que es también un compañero tecnológico que te acompaña las 24 horas. En fin, hoy los relojes no son solo para medir el tiempo. Son herramientas que nos ayudan a estar conectados, cuidar nuestra salud y hasta planificar nuestro día a día. Desde las sombras proyectadas en un reloj solar hasta los datos que mide un smartwatch, queda claro que el tiempo no se detiene y tampoco lo hace la innovación. Y ahora sí podemos decir, ¿qué vendrá más adelante para este campo? Pues solo el tiempo lo dirá.